¿Ninguna otra pregunta, muchachos? ¿Es decir, que pueda avanzar y que sea todo por entendido? Profe, buenos días. No sé Buenos si de días. pronto ya algún compañero haya preguntado, pero yo sí tengo dudas respecto al primer producto que se va a entregar. Listo. También, primer producto, van dos preguntas. Efectivamente, nadie había preguntado y yo creo que era lo más obvio también. Hoy les comentaba en la clase pasada que hoy íbamos a hablar de eso precisamente, ¿no? Que como tal ustedes tienen un guión didáctico que entregar, ¿cierto? Un guión didáctico, no una planeación didáctica, qué pena. Y con base en ello, pues entonces vamos a desarrollar ese primer producto. Pero antes de ello, yo sí les había pedido que revisaran el material, que se enfocaran hacia qué tipo de video podíamos inclinarnos. Obviamente, pues yo les voy a decir más adelante cuál va a ser el video, o sea, bajo qué temática o bajo qué contexto, porque pues les comentaba yo que en el tema de la práctica, pues ustedes ya están desarrollando un trabajo y la idea era ir hacia eso. Pero de todas maneras no es solamente quedarnos con que vamos a hacer un video de una forma y que ya de esta misma vamos a hacer todos los demás. No, la idea es que ustedes se documenten y entiendan que todos los videos tienen una estructura, ¿cierto? Y que no que unos tienen una complejidad de pronto más elevada frente a otros, ¿cierto? Y eso era lo que estaba como parte de la tarea del material, ¿sí? Les voy a pedir, bueno, yo ya siendo las 10:25 que pues yo creo que ya es momento de tomar lista. Actívenme cámara, por favor. 2 minuticos, muchachos. Quiero verlos dentro de la pantalla. Quiero ver si ustedes son los que están detrás de la pantalla. Con eso les hago un reconocimiento nuevamente. Sebastián, Erika, Lady, bien, Milena, Profe, Andrea, señora. qué pena. Mi cámara no sirve, profe. No puedo encenderla porque pues, inclusive tenía una exposición ahora y no pude encenderla, entonces se me dañó. ¿Tú eres? Mirza Viviana Pérez. Dirsa, listo. Nirsa, ok, Mirza Viviana. Nirsa, ok. No, no hay problema. Mauro, Alberto, qué bueno verlos. Karina, bonito el fondo. Adriana, Karen. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás, Karen? Bien, sí, Viviana, señor. los demás. Bueno, denme un segundo, yo actualizo aquí asistencia. ¿Quién faltó para que para Yo, que me digan? profe, Luisa Zambrano. Luis, no, aquí me refiero a que de sus compañeros, ¿quién faltó? A ver, me toca llamarlos a lista así como en la escuela. A ver, John Sebastián, pues. Ya estoy. Viviana. Viviana Hay no dos está. Vivianas, Bermeo, ¿no? Bermeo, sí. Presente, profe. Bueno, voy a nombrarlo rápido. Entiendo que el que Adriana Yulice, Adriana Cuellar, Presente. Jennifer Cuellar, Laura Vanessa, Presente. Erika Presente, Lisset, Laura. pues, ok, Erika Lisset, ahí está, Presente. Alberto Gaitán, Karina Giraldo. Alberto Aquí no estoy. está. Ah, sí, Alberto sí está. Sí, claro, Karina, profe. Aquí ya, estoy. en primer plano. Karina, Aquí estoy, profe. Lady Joana, Andrea Camila. Profe, qué pena. La compañera Lucenit, que sí, por favor, la deje entrar a la sala. Llegó tarde. Ajá, vamos a ver. Lucenit y Lina. Ok, ahí están. Solo faltan dos. ¿Quiénes son? Para que no me pongan a leerlos a todos. A mí no me llamó, profe. No, no, para no leerlos a todos, faltan dos personas, ustedes que se conocen, ¿quiénes faltan? Daniela Vázquez, profe, que la sala la sacó. La ha sacado 3 veces ya. Seguro tiene problemas de internet. Ah, ok. ¿Y quién más? Veo 24 personas. Y Caterine, me parece que Caterine Valencia no la he mirado.
No, me tocó llamarlos entonces porque estamos dudando. Listo. ¿La de Joana está? No la veo. ¿La de Joana? Profe, ya tiene problemas de internet. Listo. Tan pronto entre que porfa me confirme. Listo. Andrea Camila Lozada. Por ahí está José Julio. Tampoco. Gisette. Presente, profe. Hola. Hola. Arnulfo Osorio. Muchachos, ¿sabes saben qué les quería pedir? Que por favor carguen una foto en la plataforma. Que lo hagan, ojalá este fin de semana. Que con eso yo también les hago reconocimiento. Créanme que pues uno los ha visto pocas veces. Esta es la segunda vez y con ello pues yo me voy familiarizando con ustedes y voy asociando el nombre con la persona. Gisette Milena. Yo, profe, presente. La profe Arnold. está acá. Vale, Presente, Arnulfo. profe. Lina. Lina Cassandra. Profe, Lina tiene problemas de conexión. Listo. Tan pronto entre que me informe, ¿listo? Bueno, señor. Karen Lorena. Hola, profe. Sí, señor. Acá estoy. Ahorita me conecté. Lucenit Nirsa. Estoy, profe. Presente. Y Listo. Diana también. No tengo Listo. cámara. No tiene cámara. Diana Mildred y Belsi. Juliet. Presente. Edisney. Presente. Presente. Mauricio. Juan Mauricio. Presente, profe. Caterina Valencia. Marlio. Profe, qué pena que se deje entrar la compañera Lina. Muchachos, se me salen y se me entran a Marlio. Profe, que a Joana también, que es que no puede ingresar. Listo. No, si seguro tienen problemas, entonces los saca a la sala. Listo. De todas maneras, Sí, revisen. profe, es que hay problemas de conexión acá de internet acá en Doncello, entonces estamos malitos con eso ahorita. Listo, no hay problema, yo entiendo. Daniela Andrea, por ahí viene Daniela, Eliana Villarreal y Luisa Fernanda Zambrano. ¿Sí? ¿Están todas tres? Listo. Asumo que señor. sí. De todas maneras, revisen la asistencia cuando quede ahí grabada. Si asisten, pues yo verifico acá y les quito la falla. Listo, a los que de pronto hayan quedado marcados como falla. Bueno. Terminando la pregunta, ya que llevamos 15 minutos. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? ¿Ninguna otra? Solamente Profe, dos preguntitas. yo también tengo. Listo. Vamos con eso, que la idea es salir de eso hoy para que podamos avanzar. Trabajo es lo que tenemos. Sí. Tengo una pregunta sobre el formato. Debemos, o sea, el producto es diligenciar el formato, ¿sí? Sí. Ok. Y la otra es si habló con los profes y vamos a entregar el producto de manera individual o en net. Para allá vamos también. Eso también ya se resolvió. Entonces el producto... ujú. Bueno, gracias. Listo. ¿Quién más? Eso ya quedó también resuelto. Van 3 preguntas. Estoy recogiendo dudas, muchachos. ¿Quién más? ¿Ninguna otra? Listo. Mientras voy hablando, porfa, díganme quiénes leyeron y me lo escriben ahí en el chat. Si ya revisaron el material, asumo que los que me respondan son los que lo hicieron. Listo. Entonces, comienzo, muchachos. ¿Hacia dónde vamos a enfocar el video? Es lo primero que se preguntó. Entonces, dicho, pues manifestada la duda, yo me reuní con los docentes de NEC esta semana y hablamos precisamente el tema del video, como hacia dónde lo íbamos a enfocar, ¿sí? Efectivamente, pues yo les manifestaba de que ustedes ya tenían un trabajo, pues que la misma jefe de programa me había comentado que ustedes venían trabajando un tema de prácticas
y que pues ahí tenían una experiencia, que ya trabajaban con ciertos grupos, etcétera, etcétera. Entonces, en principio nosotros habíamos hecho esa propuesta, ¿cierto? Y efectivamente eso fue lo que se aprobó. ¿Cómo se va a enfocar? Era lo que yo quería aclarar también con el grupo NET docente. Entonces, hablamos que ese producto, la idea es que sirva como insumo, y yo creo que aquí ya respondo la pregunta de la compañera hacia si se puede hacer en grupo o no. La idea es que ustedes, de cierta forma, documenten la experiencia, ¿sí? De ese trabajo, de esa práctica, si es que la están haciendo en grupos, me imagino. Si no, pues ya miraremos. Y con base en ello, entonces vamos a desarrollar ese video, ese producto que tenemos nosotros durante todo el desarrollo del semestre, ¿sí? Es básicamente eso lo que vamos a hacer, ¿sí? La idea es que parte de la sustentación, o en sí la sustentación como tal, se enfoque en ese, o sea, que ese video sirva como insumo para la sustentación de ustedes durante este periodo. ¿Sí? ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Sí, sí, señor. Entonces, esa es la idea. Obviamente, pues vamos a tener que hacer un video bien estructurado, que sea bien claro, que sea parte de, digamos, de todo el desarrollo y ya, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy claros con lo que vayamos a presentar ahí, porque como les digo, no solamente va a ser el video donde ustedes muestran ahí el trabajo que desarrollaron, sino que obviamente van a tener que utilizarlo como parte de la sustentación o en gran parte como la sustentación de ese trabajo integrado final de semestre, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos que nos enfocamos en la solución de un problema con el tema de la práctica, pero que a la vez eso nos está llevando pues a tener unos resultados que son pues el producto de un trabajo que venimos desarrollando como tal aquí en la formación de este periodo. ¿Listo? Pues para que O lo sea tengan. Profe, que... pero eso, hable primero usted. profe, pero el video en sí tiene que tener parte de lo que hagamos en la clase, digamos, lo que desarrollemos en la clase con los estudiantes y también Ujú. otra parte explicando el proceso que realizamos. Sí, exactamente. O sea, la idea es que cuando ustedes desarrollen, ¿ustedes ya tienen o ya saben hacia dónde se van a enfocar con la sustentación del TIF? Pregunto. O sea, ¿qué es lo que tienen que desarrollar en la sustentación de un trabajo integrado final? Sí, señor. ¿Qué van a Sí. hacer? ¿Qué tienen que entregar como resultado en el trabajo integrado final? Profe, pues normalmente yo me imagino que este semestre es igual. Debemos Ujú. mostrar la metodología que usamos, los resultados de la práctica, la problemática, bueno, todo esto, y Ujú. una conclusión y recomendaciones al final. Exacto. Entonces, prácticamente ya ustedes están identificando de cierta forma cuál es la estructura que van a manejar en el desarrollo del video. A pesar de que no es un video netamente educativo en el sentido de que lo están aplicando directamente en el aula o que les va a servir como insumo para los niños, es un video que vamos a enfocar más bien como una experiencia educativa que ustedes como licenciados están teniendo, ¿sí? Ojo con esto. No sé si hayan visto por eso les quería preguntar si habían leído el material, ¿sí? Ustedes recuerden que yo les mencionaba en el primer encuentro, ustedes pueden utilizar un video, obviamente educativo, como parte o como una estrategia más bien didáctica para mediar un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? En este caso, como tal, no lo estamos utilizando netamente enfocado en ello, dado que ustedes no lo están compartiendo directamente con los estudiantes, es decir, no está sirviendo como un insumo directamente con ellos, pero sí están socializando una experiencia que probablemente eh, no sea vista por los niños, vuelvo y les digo, sino que más bien ustedes la socializan ya como parte de la formación que ustedes han tenido y el quehacer pedagógico que ustedes han tenido a través de esa práctica. ¿Sí? ¿Es claro lo que les Profe, estoy diciendo? perdón. Entonces quiere decir que ese video es el Ujú. producto final del TIF, Sí. porque lo que hablaban con los docentes es que
lo más viable es que nuevamente se haga la exposición de manera virtual. Sí, Ellos nos sí, dan un tiempo determinado para el video, entonces ese video lo tenemos que enfocar como un video positivo, ¿no? Explicando todo el proceso de que inició hasta que terminó, teniendo en correcto, cuenta todo lo que hemos visto y lo que se está manejando dentro del proyecto. total, sí señor, sí, Listo. exacto. Gracias. Entonces, hacia allá vamos. Entonces ya dicho esto, muchachos, no sé si les dé un parte de tranquilidad lo que les menciono, pero entonces lo bueno es que gran parte del trabajo que ustedes tienen que hacer conmigo ya está hecho, ¿sí? Por lo menos la parte de planeación y de contextualización del trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, voy a compartir un momento pantalla, a ver, y voy a enfocarme ya a responder la segunda pregunta. Hola, profe. Ay, tiene retorno por ahí. Profe, con Lady Gómez, Hola, Lady. Si sino tienes que no otro ha podido sonido. ingresar. Ok, Lady. Cuéntame. Ok. Ah, bueno, ya me reportó entrada entonces. Listo. ¿Ya todos revisaron el formato? Pregunto. No, señor. Sí, ¿No? pues yo sí lo estuve revisando, profe. Listo. Entonces, yo les voy a dar una breve explicación de esto. Yo creo que esto, muchas de las cosas que se muestran aquí, diría de que ustedes como pedagogos o futuros pedagogos, además de esto que yo, pero obviamente yo también tengo la experiencia en el desarrollo de todos estos temas, ¿sí? Eh, Esto que ustedes ven acá es como tal lo que tienen que desarrollar para el primer momento de aprendizaje autónomo, ¿sí? Es decir, es diligenciar este formato, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todos los elementos que van a ser parte de él, ¿sí? Porque es importante esta primera fase, como yo les mencionaba a ustedes al momento de desarrollar el primer encuentro. Siempre que ustedes desarrollen cualquier tipo de recurso, ya sea video, ya sea presentación, ya sea una imagen, ya sea una lectura, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, me imagino que ustedes ya lo han hablado mucho con sus otros docentes. Todo va a tener un sentido eh, o va a tener un objetivo al momento de aplicarlo en el aula con los estudiantes, ¿cierto? Y obviamente eso va a permitir que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera didáctica, obviamente, ¿cierto? Que facilite el aprendizaje, que sea una herramienta de apoyo. Obviamente no todo va a recaer sobre el recurso, sino que va a ser, va a ser mediado también por el docente, ¿cierto? Entonces, todo tipo de elemento va a necesitar una fase de planeación, ¿cierto? Posteriormente va a tener una programación, un desarrollo y una ejecución o una implementación. mm, y si es necesario más adelante, una evaluación. ¿Listo? Digamos que esa es como la ruta básica, no solamente para el desarrollo de este tipo de recursos, sino para muchas de las cosas de pronto que requieren de algún producto y que tiene que ser implementado o puesto en escena frente a alguien, ¿sí? Pues esta planeación les va a permitir a ustedes identificar en primera instancia, como yo les mencionaba, la parte de contextualización, ¿sí? Es decir, saber qué elemento van a utilizar o qué recurso van a utilizar, hacia a quién lo van a dirigir, quién lo va a hacer, ¿sí? Toda esa parte de contextualización que nos permite nosotros saber, pues, con qué contamos, qué tenemos, para así mismo proceder con lo que viene, que ya es como la identificación de una situación o de un problema en especial, ¿sí? Y de ahí, obviamente, pues ya viene todo lo que tiene que ver con el desarrollo, hacia dónde lo vamos a enfocar para resolver ese problema, qué elementos vamos a utilizar, o qué fases, o qué metodología, ¿sí? Qué ruta vamos a seguir para poder nosotros, digámoslo así, llevar a cabo todo ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, para eso es el elemento. Sí, para eso ustedes hacen una planeación didáctica. No todos los recursos o no todos los elementos utilizan este mismo formato. Digamos que nosotros ya tenemos uno predefinido y es el que
en mis tiempos de trabajo, qué pena, por aquí dejé de compartir. En mis tiempos en los que hacía parte, digámoslo así, del grupo de la universidad, nosotros definimos este elemento precisamente para nosotros mismos al interior de la universidad desarrollar muchos de los recursos educativos con otros docentes que ya iban a aplicar, no solamente sobre todo en la educación universitaria, pues por ser universidad obviamente, y todo esto lo hacíamos, ya sea que fuera que ejecutáramos el desarrollo de un video, ya sea que hiciéramos una simulación, ya sea que fuéramos a escribir un libro, una compilación, etcétera, etcétera. Por eso ustedes aquí en la primer parte, ¿sí? Y comienzo ya detallando un poco lo que es este recurso, muestran pues cómo se va a llamar el recurso, es decir, ustedes van a tener que ponerle un título a ese recurso, a ese video como tal, ¿cierto? Entonces, van a tener que definir, en principio, pues ese título. Obviamente ustedes ya saben que pues un título debe obedecer al contenido, a lo que se está desarrollando. No debe ser ni muy general, debe ser más bien específico para que así mismo quienes vayan a buscarlo, o quienes lo encuentren, o quienes lo implementen o lo usen más adelante, entonces sepan qué es lo que hay ahí, qué contiene, digamos, como información ese video. ¿Listo? Lo que les comentaba, entonces, ¿qué tipo de recursos? Recuerden, no solamente tenemos como recurso nosotros lo que son los videos, hay otro tipo de recursos más, como lo son series web, narrativas, simulaciones, presentaciones, videojuegos. Hay demasiada cantidad de recursos que nosotros podemos implementar en el aula, ¿sí? Y pues aquí se mencionan unos, ya esto obviamente sabemos cuál es, ¿sí? Pregunta para ustedes y quiero que me respondan aquí desde su conocimiento. El tipo de interactividad. ¿Qué me pueden decir ustedes acá si estamos hablando de un video? ¿Es positivo, profe? Positivo. Sí, puede ser expositivo, sobre todo por Pero lo que también puede vamos, ser mixta, ¿no? Yo creería que es más mixta. Porque en lo activa es en qué tema o cómo sería, profe. cuando es activa Pues no es, va a ir digamos, intercomunicación ni nada de eso, entonces creo que exacto, sería exacto. positiva. Cuando es activa, digamos que hay una interactividad más bien alta porque hay intercambio, ¿sí? Hay intercambio, digámoslo así, entre los actores, ¿sí? Intercambio directo con el recurso. Cuando hablamos de interactividad, estamos hablando de cómo se comporta un usuario, hablando a nivel general, ¿sí? En este caso, pues, nuestros usuarios, y qué pena que lo nombre como tan técnico, el estudiante más bien, con el recurso, ¿sí? Cuando estamos hablando del recurso, pues estamos hablando del video, ¿cierto? Entonces, cómo se comportan, cómo ellos intercambian información, ¿cierto? Si el recurso necesita directamente del estudiante, ¿sí? Para proceder, digámoslo así, con ciertas actividades o no, o solamente es el recurso que se muestra y ya, ¿sí? Entonces, si es activa, digámoslo así, que necesita un alto nivel de interactividad, ¿sí? Si es expositiva, más bien puede ser de media a baja, porque es lo que se muestra, lo que se expone. Depende mucho ahí de cómo vayamos a exponer el tema. Y si es mixta, pues utiliza un poco de una y de la otra, ya el término ahí es más claro. Ustedes van a estar desarrollando más bien un trabajo de, de mostrar la experiencia, ¿cierto? De la sustentación del trabajo. Entonces sería positivo. Sería un poco más expositivo, ¿sí? Y por la misma naturaleza del video, lo llega a ser, ¿sí? Lo llega a ser más bien por la naturaleza de ser un tipo de recurso video. Sí, ahorita les doy más detalle, tan pronto me respondan qué nivel de interactividad van a utilizar. ¿Sí? Vuelvo y les digo, respondamos esto, digámoslo, desde lo que tenemos nosotros en nuestra mente. Y ya con eso yo les voy aclarando para que ustedes mismos vayan entendiendo. Referente al nivel de interactividad, ¿cómo iría el tema ahí? Pues sería por ahí baja o media, como dijo usted. Exacto, entonces tiene que ser tiene que corresponder el tipo de interactividad con el nivel de interactividad, ¿sí? Si estamos hablando de un tipo de interactividad activa,
pues entonces vamos a tener que estar enfocados en estos dos puntos que son o muy alta o alta. No nos podemos bajar de media, ¿sí? El nivel de interactividad. Es decir, que necesariamente el estudiante tiene que tomar decisión para poder ir desarrollando el recurso, ¿sí? Para poder ir avanzando en el desarrollo de las actividades que ese recurso tenga para él en el desarrollo de X competencia, ¿sí? Si es expositiva, pues se asume que ese recurso obviamente va a ir mostrando información, contenidos, ¿sí? Y no es necesario siempre la interactividad, no es necesariamente, no es necesario, quiero decir, que permanentemente estemos enviando información al recurso, ¿sí? Entonces ya en este caso nos vamos para un nivel de interactividad bajo o muy bajo, ¿sí? Donde no tenemos que proceder, digamos, para poder ir desarrollándolo. Y pues ya mixtas y podemos estarnos moviendo entre una y otra, dependiendo del tipo de recurso. Recuerden, tengan presente que no solamente este formato se hizo para el desarrollo de videos, sino que es algo general, es decir, ustedes lo pueden implementar más adelante para cualquiera de estos, ¿sí? Y obviamente este tipo de interactividad va a cambiar. Pregunto yo, en una simulación, ¿cómo sería el contexto? Se activa. Sería más activa, ¿cierto? Ujú. Y puede ser, normalmente lo que son Alto. simulaciones tienen un nivel de interactividad alta, porque las simulaciones lo que tratan es de recrear un modelo, ¿cierto? Y con base en ello, pues nosotros generamos o ingresamos unas variables o modificamos unas variables nosotros como usuarios y miramos cómo se comporta ese modelo o esa simulación frente a esos cambios, ¿sí? Entonces es una interactividad bastante alta porque depende de nosotros para que ese recurso pueda mostrar un resultado, pueda mostrar, eh, digámoslo así, ya como tal una puesta en escena. ¿Listo? Entonces, esto por un lado. Ya igual con el video, más o menos lo tenemos claro, o lo tenemos más bien claro, porque obviamente los videos no requieren de mucha interactividad. No, los videos normalmente, hay videos interactivos, no les digo que no, sí, hay herramientas que permiten hacer videos interactivos, sí, si ustedes buscan de pronto, hacen una búsqueda en internet, hay ciertos avances con el desarrollo de videos interactivos. No sé si de pronto eh, ustedes hayan visto en Netflix que hay unos videos que ya han salido como cuentos para niños en donde la historia se puede bifurcar en diferentes contextos y los niños, por ejemplo, se les pone una escena y dicen qué quiere que pase con el personaje, que tome esta decisión o que tome esta, ¿sí? Y con base en ello el video pues va teniendo diferentes rutas y así mismo se va desarrollando como tal una película, una serie. Entonces, son videos, no necesariamente eh, son estáticos o expositivos o de mostrar, sino que también permiten un nivel de interactividad, ¿sí? Entonces, hay videos con ese tono. Cambiaría un poco acá el tema porque ya puede ser una interactividad mixta, ¿sí? Y obviamente pues ya el nivel de interactividad cambiaría. Entonces, siempre tengan presente eso, que cuando ustedes estén desarrollando algún tipo de recurso, eh, sobre todo enfocado a la parte tecnológica, ¿sí? Miren o tengan en cuenta cómo va a ser el comportamiento del usuario con ese sistema o con ese recurso, ¿sí? Para que ustedes puedan medir qué tan fácil pueden ellos interiorizar lo que está ahí en ese recurso como contenido. A mayor interactividad es más fácil de cierta manera eh, desarrollar el proceso de aprendizaje, pero no es necesario. A baja nivel de exposición o a bajo nivel de interactividad quiere decir que va a haber una mayor intervención por parte del profesor o por parte del docente para que el estudiante ya termine, digámoslo así, de desarrollar su proceso, ¿sí? Porque obviamente habrán partes o elementos que necesiten ser reforzados eh, en la ruta de aprendizaje que tenga el estudiante, ¿sí? ¿Claro por ahí? ¿Listo? Entonces, continuando, muchachos.
Ya en la segunda parte vamos a identificar. Espera un momentico, por aquí tengo. Por favor, desactiva el micrófono. Esperen, yo los desactivo acá. Listo. Identificando la población objetivo, ¿sí? Aquí es importante que ustedes determinen, pues, quiénes son los estudiantes, ¿cierto? ¿Qué nivel educativo van a tener? Entonces, estudiantes de, no sé, educación básica, primaria, media, bueno, eso ya ustedes lo tienen más claro. El ciclo varia, ¿cierto? Es hacia dónde nos vamos a enfocar, hacia qué área o qué componente educativo nos vamos a enfocar, ¿sí? Que sea el tema de, no sé, el tema de la escritura, por ejemplo, o el tema de la matemática, la lógica, etcétera, etcétera. Hacia qué componente nos vamos a enfocar nosotros con el desarrollo de ese video, de ese recurso, y el espacio académico, ¿sí? Entonces, no sé, idioma extranjero 1, técnicas de estudio, etcétera, etcétera. Esto como tal ya viene siendo lo que llamamos, en otras palabras, la asignatura, la unidad temática que ese recurso utiliza, ¿sí? Datos personales, ¿cierto? Aquí no, pues no creo que tenga que dar mucho detalle. Docente, estos serían los datos que ustedes van a ejecutar acá como creadores del recurso, ¿cierto? Modalidad educativa, en este caso, pues recuerden que hay diferentes tipos de modalidades. Ahí tenemos virtual, mixta, a distancia, hay diferentes tipos. Entonces enfoquémonos hacia las modalidades educativas que actualmente tenemos definidas o que el Ministerio de Educación tiene definidas para el desarrollo de la educación. ¿Sí? Listo. Continuando. Entonces, la implementación de la metodología. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es como un detalle, ¿sí? De cómo ese recurso, de cómo vamos a definir ese recurso y cómo se va a utilizar ese recurso para el abordaje de la situación, ¿sí? Es decir, cómo lo vamos a implementar. Entonces, es un video, ya lo sabemos, que se utilizará como herramienta para aprender tal cosa, ¿cierto? Que se utilizará como apoyo, como herramienta puntual para, para esta parte del proceso, ¿sí? Lo estoy diciendo grosso modo, sin mayor detalle, pero ustedes ahí tienen que definir en qué partes del proceso lo van a utilizar. Por ejemplo, si es para el tema de escritura, entonces, por ejemplo, construcción de párrafos, yo qué voy a saber, ¿sí? Entonces, la idea es que el estudiante, que la persona identifique los elementos de un párrafo, cómo se estructuran las ideas, etcétera, etcétera. Y dentro del proceso de escritura, hace parte de esta partecita, porque puede que no lo evacuemos todo, ¿sí? Sino dentro de ese conjunto en qué parte está y cómo vamos nosotros a intervenir, definiendo una metodología para que eso se lleve a cabo, ¿sí? ¿Preguntas ahí? Profe, o sea que eso lo hacemos pensando en lo que vamos a hacer eh, en el trabajo, qué tal que vamos a desarrollar con los estudiantes o pensando en lo que vamos a presentar a los docentes. En este caso, tratemos de mirarlo desde los dos enfoques. O sea, vuelvo y lo digo. Aquí implementémoslo en este caso, solamente en este caso, desde lo que ustedes están desarrollando en el trabajo de la práctica, ¿sí? Ya lo que ustedes están haciendo dentro del grupo de estudiantes, ¿sí? Enfoquémoslo ahí. De pronto vamos a ser discordantes un poco en lo que vayamos a hacer como video, pero quiero que tengan la experiencia de cómo debería ser ya en el punto el desarrollo de esta planeación para el proceso de aprendizaje, ¿sí? A pesar de que en el video nos vamos a salir un poco de esta planeación porque lo que vamos a hacer es sistematizar esa experiencia, ¿sí? Pero hagámoslo así precisamente para que ustedes lo tengan claro, porque es que más adelante vamos a tener que mirar las competencias, las evidencias, etcétera, etcétera, y eso
tenemos que enfocarlo, ya sea en el trabajo que vamos a mirar con los muchachos o desde lo que tenemos nosotros para la guía didáctica, ¿sí? Entonces, podemos mirarlo desde los dos Bueno. puntos, pero entonces, ahorita con las competencias, que hablemos de las competencias, porque dentro de la guía didáctica ustedes ya tienen definidas unas, aclaramos este espacio, ¿listo? Listo, entonces, respecto a la situación didáctica, ¿sí? Entonces, ustedes obviamente ya tienen identificado un problema, ¿cierto? Entonces, eso es parte de la práctica, entonces, creo que ustedes ya lo tienen definido, no sé. Es decir, aquí van a describir cuál es la situación o cuál es el contexto de ese problema o el problema que ustedes han identificado como docentes, ¿sí? Y que obviamente se va a permitir resolver a través de ese recurso, en este caso, video. ¿Listo? Entonces, aquí se hace una descripción de esa parte, ¿vale? Y eso, pues ya lo llevamos a una pregunta-problema, ¿sí? Pregunta-problema que yo creo que ustedes también lo deben tener claro, es decir, esa situación la vamos a convertir en una pregunta, ¿cierto? Que la idea es que se resuelva con el desarrollo de ese recurso. Palabras más, palabras menos, lo que nosotros vemos en las guías muchas veces como ejes problemáticos o subejes problemáticos, ¿sí? Es la misma cuestión, solo que ya somos nosotros quienes desarrollamos ese punto, ¿sí? Listo. Referente a los contenidos. Entonces, ¿qué contenidos se van a desarrollar con el recurso? ¿Sí? Entonces, aquí hay que ser específicos porque obviamente no podemos abordar todo un curso con un recurso, ¿sí? Sino que tenemos que enfocarnos en ciertos contenidos o ciertos temas a desarrollar con ese recurso, ¿sí? Entonces, si es el tema de escritura, de pronto ustedes me puedan decir, porque no sé mucho del tema de escritura, tengo entendido que ustedes están abordando un problema por ese lado, ¿sí? No sé qué contenidos ustedes que son más de lengua castellana puedan definir para ello, ¿sí? Cómo los hayan desarrollado ustedes con el grupo, con los estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí en los contenidos ustedes tienen que ser puntuales y tienen que ser concordantes entre el recurso y la parte o el contenido que van a desarrollar, ¿sí? No podemos querer abarcar todo, es lo que quiero decir, con un solo recurso, ¿sí? Algunos lo permiten, otros no, pero tengan en cuenta que si vamos por un contenido muy grande, pues así mismo va a ser la complejidad del recurso, así mismo va a ser la extensión también del recurso, ¿sí? Y así mismo va a ser el tiempo que tome elaborar ese recurso. ¿Listo? Para Profe, que lo tengan en cuenta. profe, ¿Sí? Dímelo. ahí en los contenidos podemos poner los mismos contenidos que vamos a trabajar en la secuencia didáctica, por ejemplo. Por ejemplo. Exacto. Sí, Exactamente, sí. O sea, lo pero, bueno es que usted... Dime. pero entonces sí nos quedaría un poquito extensa porque la secuencia didáctica es de 10 sesiones. ¿De 10 sesiones? Sí, señor. ¿Qué manejan cada sesión? En la primera, en mi caso, vamos a hacer una prueba de entrada. La prueba de entrada y va a ser en enfoques mixtos, o sea que va a haber formulario y va a producción textual de los estudiantes también. Ahí. Y Qué pena, así en la, Sí, qué pena. Continúa. y ya pues en la segunda se va a hacer, se va como a despejar dudas y a socializar lo de la prueba de entrada y así. Ya en la tercera vamos a entrar como en materia y vamos a explicar lo de la cohesión textual, que es el problema que nosotros tenemos, y a explicarle todo según lo que veamos en la producción de texto de los estudiantes y en la prueba de entrada que es por preguntas. Listo. Cuando miremos el contenido, no lo pensemos netamente desde cada sesión, sino como tal, desde lo que queremos desarrollar a nivel macro, ¿sí? Entonces, En- por ejemplo, podemos poner el tema contextual, el problema sí. y, por ejemplo, el tema contextual, producción cauchera, el problema es cohesión textual y la Ujú. tipología textual, que es texto expositivo, que sería como
lo más Exacto. importante de la secuencia didáctica. Exacto, entonces ustedes ya definen la estructura del contenido que van a manejar, ¿sí? Tener en cuenta entonces que esos contenidos pues tienen que ser acordes con esta descripción que hay acá y con esta situación que hay acá, ¿sí? Pues si ustedes dicen una cosa acá, los contenidos tienen que ser muy acordes a eso, ¿listo? Pero sí está, de cierta manera es así. Vamos mirando esa parte, ustedes ya la van definiendo y yo les voy haciendo las correcciones respectivas. Si de pronto nos salimos del contexto de la metodología y lo vamos enfocando ya con lo que vamos haciendo. Tengan presente, vuelvo y les digo, que el contenido no es como tal el contenido del video, sino los contenidos más bien temáticos, pues, que van a desarrollar dentro del recurso, ¿sí? No pensemos aquí todavía en video como tal, las partes del video que va a contener el video, sino en la parte temática más bien, ¿sí? Obviamente, pues va a tener que ser muy correspondiente, ¿no? Pero hablemos aquí de los contenidos como tal que se van a desarrollar a nivel formativo dentro de ese recurso, ¿sí? No como tal de cada sesión y que vamos a tomar 10 sesiones. No, eso es un proceso macro y obviamente pues involucra ya contenidos que son también macro, ¿sí? Dentro de las actividades de aprendizaje, pues aquí ya miramos varios aspectos. Yo creo que también ustedes lo tienen claro, ¿sí? Pero pues es bueno contextualizarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué elementos? Obviamente ustedes ya tienen definida una competencia, ¿sí? Pregunto. ¿Sí? Muchachos. Hola, ¿se me fueron? No, Sí, señor. profe, acá estamos. Listo. Me imagino que ustedes ya tienen definida como tal una competencia específica dentro del trabajo de práctica, es lo que yo estoy diciendo. O sea, ustedes quieren desarrollar alguna competencia específica con los muchachos, alguna competencia básica, en este caso creo que es el tema de escritura, ¿es o no es así? Producción textual, sí, señor. Sí. Dentro de las guías, si alguien tiene la guía didáctica y puede leerme la competencia que tienen definida en la parte de práctica. Mientras van buscando quien me regalan un minutico, yo respondo una cuestión acá, ya vuelvo con ustedes.
Profe, yo no le escucho nada, si es que está hablando, profe. Que tiene el micrófono en silencio. Él dijo que iba a hacer algo y ahora volvía. Listo, no, muchachos, qué pena con ustedes. Tuve que sentarme un minutico. Listo. Mientras tanto, ¿buscaron lo de la competencia en la guía? ¿No? ¿Nadie tiene la guía por ahí para el tema de práctica? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué encontraron por ahí? Si me lo pueden compartir, para yo no tener que buscar acá. Bueno, mientras tanto les comento. Como ustedes vienen desarrollando un trabajo de práctica, ¿cierto? Ustedes me imagino que en ese trabajo de práctica ya identificaron el problema, que es lo que está acá previamente, esa primer parte, ¿sí? Que ya pensaron en que iban a desarrollar unos contenidos con ese grupo, ¿cierto? Pero que todo ello, con base en ese problema, se iba a enfocar en el desarrollo de una competencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la competencia que ustedes quieren desarrollar con ese grupo, o con esos alumnos, con esos estudiantes, ¿sí? Para lograr resolver ese problema que tienen? ¿Clara la pregunta? Entonces, aquí como tal, ustedes como docentes, como licenciados, deben definir esa competencia. Y hay diferentes tipos de competencia, ¿sí? Ya sea genérica, disciplinar, específica, profesional. Creo que ustedes ya no manejan esto porque esto ya es de la educación superior, ¿sí? Creo que estas también. Estas son un poco más generales. Y me imagino que se inclinarían por el tema de competencias genéricas, ¿cierto? Si me están hablando de lectura o de escritura, no sé cuál de las dos, se iría más por este lado. Entonces, ustedes deben buscar la competencia genérica, ¿sí? Que sea acorde al problema, ¿sí? Definido con ello. Por eso quiero que me muestren o quiero que busquen qué competencia desean desarrollar ustedes con el equipo, pues con el grupo de estudiantes, quiero decir, en este contexto específico mediante el desarrollo de estos contenidos, ¿sí? Me imagino que ustedes dentro del trabajo de práctica han tenido que definir esa competencia. Por eso les pregunto que revisen la guía, que revisen su trabajo de práctica. ¿Qué competencia han definido para desarrollar ese trabajo? ¿Sí? Los escucho. Es producción escrita. Exacto. Entonces, aquí va a ir definido, exacto. Entonces, es producción escrita, ¿sí? Ya identificamos hacia dónde se enfoca la competencia. Obviamente tienen que escribirlo como una competencia, no me lo vayan a dejar producción escrita, ¿sí? Me imagino que ustedes ya saben, las competencias tienen una estructura, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso, defínanlo como competencia, ¿sí? Profe, como están los estándares, pero es que en los estándares dice solamente así, producción escrita, comprensión lectora, ética de la comunicación y otros símbolos, literatura. Entonces, ¿cómo sería ahí la descripción de la competencia? Contextualízame, cuando tú hablas de estándares, ¿te refieres a lo que está definido dentro del ministerio o algo así? Sí, pues las competencias, competencias de aprendizaje de la lengua castellana están en los estándares. O sea, los estándares están divididos por competencias, es la palabra, el orden. Ok. Sí, ya que recuerdo, cada competencia tiene una descripción. Sí, ya, entonces sí. Sí, listo. Entonces, con eso nos vamos a enfocar, ¿sí? Si de pronto podemos, para ser más descriptivos, podemos definir de pronto acá el estándar que tú mencionas, de pronto no tengo mucho conocimiento de ello, y describimos ese estándar o con base en esa descripción, porque es que no podemos apuntar a toda la competencia como tal, ¿sí? Sino a algo más puntual, ¿sí? Más específico. Sí, ahí en los Exacto. estándares está como unas categorías. Exactamente. ¿Sí? Entonces hay que enfocarnos en una sola. Para allá vamos. Entonces hay que ser puntuales con ese punto, con esa cuestión, ¿sí? Pues digamos que ahí podemos definir o rediseñar, digamos, de cierta forma un poco eso,
sin salirnos, pues obviamente de lo que ya está definido a nivel del ministerio, a nivel de lo que es, digámoslo así, los estándares como tú mencionas, o lo que ya otros han dicho en el marco legal, digamos, de la educación acá en nuestro país, ¿sí? Lo podemos redefinir acá o lo podemos describir con base en ellos, teniendo en cuenta los elementos de una competencia, ¿sí? Lo digo porque muchas veces no vamos a utilizar competencias genéricas, ¿sí? Sino que hay otro tipo de competencias, ya sea a nivel de educación superior, que ya se acomodan, digámoslo así, a los currículums, ¿sí? O a los planes de estudio de una carrera, por ejemplo, ya sea universitaria, ¿sí? Entonces ya hay competencias más específicas, ¿sí? Obviamente el ministerio también ha definido como unas líneas gruesas sobre esas competencias, pero cada universidad o cada institución en este caso define las propias que quieren desarrollar con las personas que están formando, ¿sí? Y esas ya las definen a criterio de la institución, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, me imagino que ustedes ya han tenido un taller, siendo que están en octavo semestre, sobre cómo definir una competencia, ¿cierto? Sí, Pregunta. profe. Qué pena, activa el micrófono que se te cortó. Profe, esto es decir que ahí en competencias podemos poner varias o una sola, por ejemplo, una sola. Sí, es lo más sensato, ¿sí? Dado que desarrollar varias competencias en un solo recurso sería algo, por decirlo así, muy pretencioso, ¿sí? Y más con un video, ¿sí? No podemos apuntar a muchas cosas desarrollando varias competencias, digámoslo así, con un solo video, ¿sí? Profe, ¿Sí? perdón, es que yo considero que la competencia es el tema que vamos a trabajar, ¿no? Cada grupo ya tiene estipulado un tema de investigación al que lo va a trabajar. Esa es la competencia. Dame un ejemplo. Ejemplo, pues todos estamos trabajando sobre la producción escrita, sí. Pero el proyecto de nosotros está basado en fortalecer la sinonimia. Sí, sinonimia. Entonces, me de ahí dices se que parte, digamos, ¿cómo vamos a meter Ah, ok. otra competencia si la competencia de nosotros es fortalecer la parte de la sinonimia y trabajar todo lo que son sinónimos, antónimos? Listo. Entonces, tengan en cuenta que una competencia no quiere decir que la vamos a abordar por completo, sino que nos enfocamos en parte de ella, ¿sí? Por eso tenemos que mirar que la competencia tiene ciertos elementos, ¿cierto? Que tiene ciertos indicadores y que a pesar de que de que una competencia es algo macro, ¿sí? No quiere decir que es el tema como tal, ¿sí? Es decir, una competencia puede tener muchos contenidos, puede tener muchos temas, ¿sí? Y, por ejemplo, en el tema de producción escrita, la sinonimia, ¿sí? Es solo una parte de esa competencia, no es como tal toda la competencia. Entonces, tienen que definirlo a nivel general la competencia. El tema, ya sabemos que es producción escrita, ¿sí? Entonces, definamos una competencia. Si ya hay una descripción a nivel del ministerio o algo que defina como tal la competencia escrita dentro del ministerio, para ello lo hacemos. Y dentro de estos puntos, ya te doy la palabra, ¿sí? Dentro de estos elementos de esa competencia nos enfocamos en eso que tú mencionas de la sinonimia. ¿Sí me hago entender? O podemos redefinir esa competencia, ¿sí? Agregando ciertos factores o ciertos elementos en donde describamos, por ejemplo, fortalecer los procesos de educación escrita con los estudiantes de no sé qué, con los estudiantes, ¿sí? Para que lo dejemos más general y agregamos un factor de complejidad. Desarrollando actividades o desarrollando escritos, ¿sí? Que utilicen elementos como la sinonimia, por ejemplo, o elementos de la sinonimia, o no sé, de pronto ustedes que puedan agregar ahí, ¿sí? Pueden hacer una descripción más profunda de esa competencia sin salirse del estándar o sin salirse de los lineamientos que ya están definidos.
puede ser por ese lado, ¿sí? Pero entonces tengamos en cuenta que siempre una competencia trata de abarcar muchos temas. Una competencia como tal no es un tema en específico, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Pregunta? Profe, entonces ahí, como decía mi compañera ahora rato, podemos usar los estándares, por ejemplo. Sí. Aquí estoy viendo un estándar, pues igual nos sirve uno de los que nosotros pongamos en la secuencia didáctica, porque en la secuencia Sí. didáctica también nos piden unos estándares. Ujú. Entonces, se puede poner, por ejemplo, el estándar, aquí estoy leyendo uno de producción de textos escritos, y se parafrasea mencionando que vamos a usarlo en tal problema, por ejemplo, en la cohesión. Sí, exacto. O sea, la competencia es macro, pero a raíz de ella surgen varios subtemas o contenidos, ¿sí? Para lograrla, ¿sí? Recuerdo mucho un taller que precisamente nosotros llevamos hace un tiempo para el tema de formulación de competencias, que yo sé que muchos de sus docentes le han hablado de este señor Manuel Antonio Nigarro, ¿sí? Y nosotros siendo ingenieros, ¿sí? Que nosotros obviamente nos enfocamos en la parte educativa, confundíamos mucho ese tema de la competencia, ¿sí? Y precisamente este señor Unigarro, que me parece que es genial, ojalá ustedes tengan algún día de poder buscar el material o videos de él, porque él sale en videos, explica excelente. Él menciona que muchas veces en la parte universitaria, ¿sí? O en la parte educativa, porque no necesariamente en la parte universitaria, una competencia no siempre se desarrolla en un solo contexto, en una sola asignatura, sino que puede ser tan general que necesita de muchas asignaturas y de muchos temas para desarrollarla, para complementarla. Miren ustedes nomás el tema de producción escrita, ¿sí? El tema de producción escrita necesita de conocer, me imagino que estructuras gramaticales, no sé, elementos que componen los textos, etcétera, etcétera. Eso me imagino que ustedes saben más que yo, ¿sí? Y que obviamente en un curso de, de idioma o de español, por ejemplo, que muchas veces o en mis tiempos de educación básica teníamos, no solamente lo veíamos ahí, sino que también lo podíamos ver en unas ciencias naturales, lo podíamos ver en unas ciencias sociales, ¿sí? Y en donde todo eso nos implicaba a nosotros tener que hacer producción textual, enfocándonos en esos temas que habíamos visto en otra asignatura, ¿sí? Y así mismo nos decía él, o sea, muchas veces una competencia es tan general y abarca tantas dimensiones del ser que no es solamente verla desde un punto en específico, por ejemplo, como lo decimos por ejemplo, de la sinonimia, ¿sí? Ahí como tal no hemos desarrollado toda la competencia, solamente llevamos un punto, ¿sí? Es decir, yo con la sinonimia no puedo hacer una producción textual, eso es solamente una parte, ¿sí? Que obviamente va a servir, que obviamente se debe desarrollar, pero que como tal no me hace a mí competente para la producción textual, ¿sí? Es claro lo que les digo, o sea, una competencia como tal es lo que permite que uno logre desarrollar un proceso o generar algún tipo de producto o adquirir alguna habilidad, ¿sí? Desarrollando diferentes contenidos, diferentes temas y aplicándolos desde las diferentes dimensiones que son las que se muestran aquí, desde lo que es el saber, desde lo que es el ser y desde lo que es el hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero decirles, o sea, no confundamos el, el punto de un tema con una competencia, ¿sí? Y cuando hablamos de producción textual, tengamos entendido que no vamos a abarcar, con ese recurso no vamos a abarcar toda la competencia, pero que sí estamos apuntando a ciertos elementos de la misma, ¿sí? A ciertos elementos, por eso una competencia tiene varias dimensiones. Y que desde ustedes, desde ese punto, desde esa asignatura o desde ese contenido que ustedes están desarrollando, están apuntando a ciertos elementos específicos de esa competencia, ¿sí? No la van a abarcar toda, vuelvo y les digo, ¿sí? Para que no confundan el tema de competencia con el tema de elementos, puede ser de la competencia o de temas o de contenidos, ¿sí? Es algo mucho más general. ¿Claro lo que les estoy diciendo?
Entonces, si eso que ustedes me están diciendo de los lineamientos que ya tienen, o de los estándares, o del marco legal que tienen de competencias ya definidas, váyanse por ese punto, ¿sí? Probablemente muchos vayan a tener el mismo aspecto, la misma competencia, dado que están haciendo el mismo trabajo de práctica, ¿sí? Pero estos elementos que están acá van a variar, porque unos van a ir desarrollando esa competencia desde el punto de, por ejemplo, de la sinonimia, desde la estructura de los párrafos, desde lo que es cohesión y coherencia. Otros, bueno, no sé, ustedes conocen más eso. Y así sucesivamente, ¿sí? Esto es lo que va a marcar la diferencia de cierta forma en el abordaje de esa competencia, ¿sí? Por eso les digo, ustedes no van a, con una competencia no quiere, con un solo recurso no quiere decir que ya desarrollaron toda la competencia. Es bastante complejo aseverar eso, ¿sí? O atrevido. Y pensemos que solamente la competencia está, pero que la vamos a abordar desde diferentes elementos que puede tener la misma. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Hola. Sí, señor. Señor. ¿Qué irían los indicadores? Listo, entonces vamos para allá. Entonces, hay tres elementos que componen una competencia, ¿cierto? Entonces, siempre que miremos una competencia la vamos a ver dentro de tres componentes. Espera un momento que yo busco acá, por aquí. De hecho, precisamente les había buscado un libro. Yo creo que ustedes ya lo han leído. ¿Ustedes ya han leído este libro de Un modelo crítico con enfoque en competencias? Pregunta. No, profe. ¿No se los han compartido? De un momentico, No. ya lo cito por acá. Ya les cito por acá, que les estoy buscando para que la tengan más clara de pronto con lo que yo les vaya a decir ahora, no sea muy correspondiente. Lo que les puedo decir, toda competencia, las competencias, digámoslo así, abarcan el ser como tal, el hacer y el saber, ¿sí? O sea, desde lo que yo conozco, desde cómo cambia mi comportamiento o mi acción a partir de ese conocimiento y cómo lo hago, que también es parte del hacer, ¿sí? O sea, una competencia siempre involucra esos tres elementos, ¿sí? Entonces, ya les voy a compartir, regálenme un segundo porque aquí me gusta mostrarles el ejemplo. Regálenme un segundo que estoy buscando acá, no se me perdió. A ver. Voy a mostrar un cuadrito que me parece muy interesante. Listo. Voy a mostrarles acá. Acá. ¿Sí logran ver acá? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando miramos los elementos de una competencia, como ustedes pueden ver ahí en el formato, esperen, les comparto más bien aquí todo. Voy a dividir acá y acá. Listo. Listo. Dentro de los tres elementos, si ustedes logran ver este cuadro, esto que ustedes ven acá, esto es una competencia, ¿sí? Esto es una competencia específica X, ¿sí? Esto, pues me imagino que está enfocado, esto está enfocado en la parte de la educación física o algo así, ¿sí? Entonces, toda competencia, como les digo, involucra tres dimensiones o tres elementos básicos que nosotros requerimos para poder aprender, ¿sí? Que es el saber, el ser y el hacer, que eso ustedes ya lo conocen también, obviamente, ¿sí? Y que cada una de esas dimensiones, pues como les decía, se enfoca en la parte que es el conocimiento, que es el saber, ¿sí? Lo que yo, digámoslo así, interpreto
a través de la información que requiero, ¿sí? Lo transformo en conocimiento. El ser, es decir, cómo yo reacciono, cómo yo transformo ese conocimiento, ¿sí? Y el hacer es cómo yo lo ejecuto o cómo lo hago, ¿sí? Y obviamente pues eso ya tiene unos grados de complejidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esos elementos, ¿sí? De la competencia están aquí. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces voy a tomarme la molestia de leerles. En este caso de la competencia, entonces ejecutar una rutina de calentamiento, entrenamiento para evitar lesiones, etcétera, etcétera, y para responder a las exigencias de la escena de acuerdo con las condiciones. Esto siendo que nos enfocamos en una parte de la parte de formación física, ¿sí? Entonces, dentro del saber, ¿qué puedo yo decir? ¿Sí? Explicar los fundamentos. Aquí estoy hablando de temas como tal o de contenidos que la persona requiere, debe aprender para poder ir desarrollando con las demás habilidades o con las demás dimensiones. Explicar fundamentos, tipos y ejercicios de entrenamiento, ¿sí? Entonces, esto va muy enfocado al saber, ¿sí? Porque la persona tiene que conocer cuáles son los fundamentos, qué tipos de ejercicio de entrenamientos hay. Sin esto, pues la persona no va a poder desarrollar esto que está acá, ¿sí? Referente a lo actitudinal o el ser, ¿sí? Entonces, cómo la persona, ¿sí? Define, o más, no tanto definir, sino cómo la persona defiende o toma postura frente a este conocimiento. Entonces, por eso el ejemplo acá, argumentar la propia rutina del calentamiento del entrenamiento construida, ¿sí? Y ya dentro del hacer, pues, cómo se ejecutan. Ojo que los verbos importan mucho en esta fase, ¿sí? Yo les voy a dejar este libro para que ustedes lo tengan como insumo. No me imagino, pues no sé si de pronto se lo han compartido, pero lo voy a cargar también en el material. Porque cada verbo se enfoca en una parte de estas dimensiones. Entonces, explicar es parte del conocimiento, ¿sí? Argumentar ya es de la parte actitudinal. Ejecutar, pues obviamente ya tiene que ver mucho más con el hacer. Elaborar es otro verbo. Desarrollar, ¿sí? Implementar, todo eso va con el hacer. En cuanto al ser, pues hay otros verbos también, ¿sí? Que, mire, por ejemplo, aquí están los ejemplos. Entonces, dentro del saber, explicar, identificar, enumerar, todo lo que tenga que ver con lo cognitivo, como lo dicen acá, ¿sí? De cómo yo desarrollo un contenido, un tema, ¿sí? Está acá. Entonces, eso que ustedes tienen como una competencia genérica, lo empiezan a desglosar acá, ¿sí? Tengan como presente estos verbos, ¿sí? Yo les voy a dejar esta lista, más tarde les cargo en el material o tan pronto acabe la clase para que ustedes lo tengan y se centren en ellos para que así mismo tengan correspondencia con estos elementos que están acá, ¿sí? Respecto a los indicadores, muchachos, aquí ya podemos mirar, ¿sí? Ahí en el saber, el ser y el hacer es una sola. Sí. O sea, una sola para el saber, una sola para el ser y una sola para el hacer, ¿sí? Sí, es solamente una. ¿Listo? Pueden poner varios, como lo está aquí en el ejemplo, pero si ustedes en su trabajo de práctica tienen una, pues solamente ponen una, es lo que quiero decir, ¿sí? Pero obviamente, y aquí vienen los temas, ¿sí? Que ustedes pueden poner solamente un elemento de una competencia, ¿sí? Al compañero que decía, por ejemplo, el tema de la sinonimia. Entonces, explicar o identificar o identificar cómo, no sé, hacer, cómo identificar partes de la sinonimia, yo qué voy a saber, no sé mucho del tema, ¿sí? O bueno, de pronto sí, pero no tengo como los fundamentos de ello, ¿sí? Entonces, aquí ya se desglosa eso que me decían respecto a la sinonimia. En cuanto al indicador, el indicador viene siendo lo que hace o lo que ejecuta la persona específicamente en correspondencia con estos elementos para desarrollar este elemento, ¿sí? Entonces, si ustedes logran ver cada uno de estos indicadores,
muestran como una situación o como que contextualizan mejor, como que no, contextualizan estos elementos dentro de una situación o dentro de un contexto específico, ¿sí? Entonces, ilustra los principales aspectos del calentamiento y el entrenamiento, ¿sí? ¿Y eso qué pasa? Pues que me está ayudando a enfocar esta parte. ¿Cómo se justifica la rutina propia de calentamiento? Esto ya es propio del ser, recuerden. Aquí estamos con el saber, con el ser y con el hacer, ¿sí? Son esos tres elementos. Entonces, cada uno de ellos deben ser definidos en esta parte acá. Y pues la evidencia ya es como tal el elemento, lo que ustedes quieren recibir como tangiblemente, hablándolo así entre comillas, para poder para poder reconocer o evidenciar que esa competencia se está desarrollando, ¿sí? Entonces, si es un texto escrito, pues es un texto escrito. Si es una presentación, pues es una presentación, ¿sí? O si es una planeación, o si es un cuento. Aquí ustedes definen esos elementos de esa competencia que están desarrollando dentro del trabajo de la práctica, ¿sí? Entonces, cada una de esas fases la pueden ir haciendo. Ahora, también pueden mirar si muchas de esas se pueden ir agrupando, muchas de esas evidencias se pueden ir agrupando en uno solo, ¿sí? No siempre pasa eso, pero puede ser. Todo depende de cómo ustedes definan también esos indicadores que tengan dentro de esa competencia. ¿Claro lo que les digo? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, recuerden, están los elementos, ¿cierto? Que digámoslo así, son los que permiten desarrollar ciertos temas, por un lado, sobre todo en el tema del saber, ¿sí? Cómo esos se desarrollan, ya sea en un hacer, ¿sí? Y cómo la persona toma postura, reacciona, actúa frente a esos elementos, ¿sí? Y las evidencias, pues lo que nos muestra, lo que nos va a permitir a nosotros como evaluadores saber que esa persona lo desarrolló. ¿Listo? Les voy a compartir, como les digo, este material para que lo Profe, tengan ahí en en eso. evidencias es prácticamente decir cómo se logró o qué vamos a utilizar para lograr hacer eso. No tanto ustedes, si estamos enfocándolo. Estudiantes, ¿no? Exacto, ya es lo que van a tener como producto, pues, ¿sí? Sí. Es como, en sí es el producto, ¿sí? En sí es el producto que ustedes van a recibir por parte de los estudiantes, para que, Entonces, ¿sí? perdón, profe. Entonces, ahí en evidencia hacemos una descripción de los productos que se van a recopilar para este proyecto. Exactamente, ¿sí? Entonces, Por si usted, ejemplo, si en el saber le pongo que van a identificar la estructura del texto, por ejemplo. Entonces, en entonces, evidencia sería entonces, como, por ejemplo, si ustedes le pueden dar un diagrama con un texto desordenado, ¿sí? Entonces ahí, no sé, la primera parte entonces, diagrama o yo qué vas a ver, o actividad de emparejamiento de estructura de texto, ¿sí? Donde ustedes le dan por un lado un texto desordenado y por otro lado donde emparejen esas partes para que elaboren con sentido un texto, ¿sí? Aunque eso ya viene siendo un poco más del hacer, bueno, ahí tendrían que mirar cómo lo organizan, en qué elemento de competencia lo ubican, ¿sí? Ustedes que de pronto pueden identificarlas más claramente, ¿sí? Ya es el ejercicio que ustedes vayan a recibir, ¿sí? Pues si ustedes definen ese ejercicio, por ejemplo, emparejamiento, esa es la evidencia que ustedes van a tener. Y ahí es donde ustedes van a poder evaluar, fulanito, entonces listo, puedo identificar que identifica las partes del texto, puedo mirar que en este punto no distingue entre lo que es, por ejemplo, un párrafo introductorio con uno de conclusiones, que un párrafo de contenido. Sí, ahí ustedes pueden identificar esos elementos a partir de esa evidencia y evalúan esos indicadores pues de paso obviamente tienen en cuenta todos los elementos de la competencia. ¿Sí? Ya si es un texto lo que ellos van a escribir o un cuento, para que identifiquen las partes del cuento, que el inicio, que el nudo, que el desenlace y el final, también, entonces, si va en el hacer, entonces, cuento, no sé, cuento, fábula o tema libre, lo que sea, ¿sí?
Pero entonces es el producto, la evidencia es lo que ustedes reciben por parte del estudiante para poder evaluar el desarrollo de la competencia. ¿Claro? Si tienen ejemplos, con gusto. Laura, ¿levantaste la manito o mandaste un chulito? ¿Listo, muchachos? Listo, ya voy a avanzar un poco con este tema. Si surgen dudas, vamos dejándolas en el foro también. Y igual les voy a dejar este libro en el foro para que ustedes lo tengan. Créanme que este libro es supremamente detallado, supremamente descriptivo. Yo les digo grosso modo lo que pasa, pero miren que aquí explican todo cómo se desarrolla desde una competencia, todos los elementos y los problemas. O sea, vuelvo y les digo, esto lo escribió Manuel Antonio, la persona a las que yo le mencionaba, y créanme que no hay persona que explique más claro para mí ese tema de competencias como lo hace esta persona. O sea, si ustedes buscan información y que esta persona, no es por hacer publicidad, pero esta persona, es el profesor Manuel Antonio, trabaja de la mano con el Ministerio de Educación Nacional para todo lo que tiene que definirse en el tema de educación, de modalidades de educación. Precisamente él nos apoyó a nosotros para reestructurar la universidad en el tema educativo, sobre todo de las modalidades educativas y qué estaba buscando el ministerio, cómo iba a reformar esas modalidades educativas y nos dijo de antemano cómo iban a quedar, ¿sí? Entonces, esta información que tienen acá no es un autor cualquiera, es un autor colombiano, es una persona que actualmente está en trabajo de ello y que sabe realmente cómo se enfoca en este contexto nacional estos elementos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Yo pensé que de pronto ya en algún momento con sus docentes les habían compartido este libro. No tienen que leérselo todo, créanme que con los ejemplos muchas veces es suficiente, aunque es supremamente fácil de discernir, o de entenderlo. Y les va a servir, créanme que les va a servir, ya sea para ahora o para más adelante que ustedes estén desarrollando algún trabajo en el ámbito educativo. Continuando, muchachos, mis queridos licenciados. Dentro de la descripción general del recurso, aquí sí ya podemos hablar un poco más a nivel general del recurso, es decir, describir el recurso, cómo se va a desarrollar, qué estructura va a tener, ¿cierto? Con base en estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se van a ir mostrando estas partes, ¿sí? O si solamente van a ciertas partes. Entonces, describir en detalle cómo va a ser el video, pues, es lo que vamos a hacer acá. ¿Listo? No, va a ser un detalle, de cierto modo, con algunas revisiones o con algunas partes del trabajo que ya hemos hecho en la práctica, ¿sí? Ustedes ya tienen definida una ruta, entonces la idea es que expliquen eso acá, ¿sí? Para que así mismo sea acorde con el trabajo. ¿Listo? Y ya con el tema de las actividades, pues aquí sí explican ustedes cómo se desarrollan esas actividades o qué actividades más bien definen para abordar ese proceso. En este punto es cómo utilizarían ustedes la estrategia del recurso, ¿sí? En un inicio, en una parte media y en una parte final, ¿sí? Las evidencias ya las han tenido aquí definidas, entonces van a corresponder aquí también, ¿sí? Pero aquí dentro de las actividades, entonces van a describirlas nuevamente, ya contextualizadas en el aula, pues, ¿sí? Con qué actividad específica, directa, detallada van a hacer en este punto del trabajo, ¿sí? Y finalmente, pues, ya lo que tiene que ver con el sistema de evaluación. No sé si ustedes tengan definido eso, cómo van a evaluar el recurso, cómo van a evaluar los conocimientos, etcétera, etcétera. Y para finalizar, entonces, ya lo que tiene que ver con los recursos didácticos, otros recursos que sirvan para el apoyo de este mismo,
muchas veces un video o una simulación o un recurso que generemos requiere de otros o está encadenado a otros elementos o a otros mismos recursos que refuerzan o que complementan lo visto. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen otros recursos didácticos que complementan esa parte o este video, pues lo ponen. De pronto aquí no va a ser muy necesario, pero si ustedes lo han tenido en cuenta al momento del desarrollo de su práctica, lo ponen acá. Y las fuentes de información sí son necesarias, totalmente necesarias. ¿Listo? Entonces, esto lo citamos acá, preferiblemente ya sea en un APA o la norma que ustedes tengan definida que permita saber de dónde salió. ¿Listo? Claramente la fuente es ultra necesaria para este desarrollo. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntillas? Yo creo que va a tener que retomar asistencia. Profe, en la parte de arribita, un cuadrito, aquí en descripción general, no entendí, pues usted nos dijo que lo que vamos a hacer en el video, pero si ya todos los indicadores y las evidencias y los elementos del saber pues están encaminados en lo que vamos a hacer, pero en la clase. Entonces, ¿cómo vamos a describirlo acá si lo del video es como más para los profesores? No, entonces en lo del video, por ejemplo, entonces describe el recurso. Entonces ya sabemos que es un video. Entonces, el video es un video que es un video tal, ¿sí? O que describe ciertos elementos de los textos o los elementos que componen un texto y comienza de tal forma. Entonces, primero se describen ciertas partes. Segundo, se muestran ciertos ejemplos. Tercero, se identifican a través de otros ejemplos o de otros ejercicios o otros elementos que salen en el video, obviamente, dichas estructuras o dichas partes y finalmente no sé, se invita al estudiante o se orienta al estudiante en cómo recrear esta estructura ya desde sus procesos de escritura, por ejemplo, ¿sí? O sea, ahí describe paso a paso cómo es la estructura del video y qué va a ir desarrollando en cada una de esas partes, ¿sí? Ojo, es la descripción del video. Aquí no vamos a hacer un guión, aquí no vamos a decir que vamos a hacer ciertas tomas, es solamente la descripción de la estructura del recurso, del video, cómo va a estar compuesto, cómo se van a dividir esos elementos de ese video. No sé si sea claro lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, eso es lo que se describe acá. Siendo otro tipo de recurso, pues ya cambia obviamente la descripción, ¿sí? Ya no definiríamos una estructura, sino que dependiendo. Entonces, me gusta mucho el tema de simulación. Entonces, la simulación permite, por ejemplo, evaluar, reconocer el movimiento parabólico. Entonces, dada una, no sé, dada un elemento que dispara, se ubica un proyectil, el proyectil se puede graduar a diferentes tipos, a diferentes grados, se puede acomodar a diferentes grados y dependiendo la interacción o dependiendo las variables que el usuario digite, asimismo, tan pronto pulsa el botón ejecutar, la animación muestra la dirección y el movimiento del elemento, en este caso el proyectil, ¿sí? Y bueno, ahí usted puede escribir todo lo que quiera con base en ese recurso. Lo estoy haciendo con otro tipo de elemento para que de pronto entiendan a qué voy con la descripción, ¿sí? Es decir, qué estructura que compone ese video, cómo va a estar desglosado ya dentro de su desarrollo, ¿sí? Es esa la descripción que ustedes van a hacer. Entre más detalle den, pues mejor, ¿sí? Es de entender que obviamente no lo tenemos todo, pero que aquí ya nos van a dar una vista preliminar de lo que se va a hacer, ¿sí? Cosa de que cuando lo pasemos al guión, dentro de la descripción general, ustedes van a, bueno, hay que tener en cuenta que aquí dentro de la descripción del recurso se habla de que va a ir esta parte, de que va a ir esta otra, de que va a ir esta otra. Entonces, cuando desarrollemos el guión, pues no nos podemos ir
con el guión por un lado y con esta planeación por el otro, sino que tenemos que mirar, bueno, entonces comenzamos con esto, entonces empecemos desarrollando nuestro diálogo, ¿sí? Y bueno, de ahí estaremos hablando más adelante, que trabajo es lo que hay para este semestre. ¿Listo? Listo, profe. Sí. Dos cositas. La primera es que hay varios compañeros de acá del municipio del Doncello y de Puerto Rico, quienes en este momento no están conectados porque no hay internet. Entonces tienen como esa falla. Entonces, Merced nos envía esta grabación, la sube a la plataforma, nos la comparte al WhatsApp. Les voy a subir esto en el foro. Voy a publicarla en el foro. Se las dejo ahí para que la reproduzcan. ¿Listo? Para que alimentemos ese foro. ¿Qué quedó pendiente? Yo les dije que en el foro también les iba a publicar algo, no sé si me acuerdo. Creo que en la plataforma ya hay un espacio para subir la videoconferencia. Nos envía el texto, profe, que acaba de compartir. Si hay un espacio en plataforma, entonces lo subo ahí, ¿listo? No recuerdo cómo. Comparte Pero de el todas texto. maneras se lo... el texto. Listo, el texto es un libro. Pero como les digo, todos los ejemplos están ahí y al final ustedes, a medida que van viendo las tablas, van entendiendo. Profe, ¿Listo? la última pregunta que hizo la compañera Laura. ¿Este formato se va a llenar de manera individual o lo vamos a hacer en grupos net y cada uno lo carga desde su plataforma? No, esto hagámoslo individual. Como les digo, si ya el video lo vamos a hacer en grupos NEC, como tal la producción y la postproducción la hacemos en grupos NEC, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con el tema de producción, de pre, lo hacemos de manera individual. ¿Listo? Pero si estamos manejando toda la información del mismo proyecto. Sí, pero necesito que esto lo haga cada uno desde con sus palabras, con sus elementos, con lo que han hecho, ¿sí? De pronto uno genere una pregunta X, más adelante entonces yo les voy a pedir a ustedes, bueno, definan cuál de las dos planeaciones está más estructurada, cuál de las dos planeaciones es más clara, si es necesario hacer una con las dos, ¿sí? O si ustedes deciden por una para ya empezar a hacer la parte de guión y producción, ¿sí? Es que Esas se cosas... supone que... Sí. Perdón, se supone que vamos a trabajar sobre el proyecto que ya hicimos o que ya tenemos, que fue el del seminario. Nosotros ya tenemos definido el problema y tenemos definido la pregunta y tenemos, mejor dicho, ya tenemos bastante material avanzado. Entonces, como que uno ponerse a inventar otra pregunta cuando ya la existe y están trabajando sobre ese tema, pues queda como más confuso, ¿no? Si ya están definidas ciertos elementos, se tienen en cuenta, ¿sí? Sí, la verdad es que sí, ya tenemos definido casi todos esos temas, profe. Sí. Pero sí requiero que me lo envíen de manera individual porque van a cambiar ciertas cosas, por ejemplo, como estas, o no sé, algunas van a cambiar. Y quiero que cada uno tenga la experiencia. Lo hago más porque cada uno tenga la experiencia del desarrollo, ¿sí? Lo que nos quedaría igual de pronto es la pregunta y el problema. Yo voy a entender que van a haber muchas cosas iguales, ¿sí? Pero sí quiero que cada uno se tome el trabajo, por lo menos de iniciar a hacerlo de manera individual. Ahora no es que vayan a reunir y digan, vea, yo lo hice y usted cambió unas cosas. No, cada uno hágalo desde lo que tiene, ¿sí? Para que entiendan si logran identificar estos elementos realmente, ¿sí? Y los plasmen acá, ¿sí? Yo entiendo, vuelvo y les digo que hay muchas cosas que van a tener en común y que ustedes ya tienen un trabajo adelantado, pero lo que necesito es que ustedes se reconozcan este recurso, reconozcan esta planeación y la organicen, ¿sí? Muchas veces de pronto alguno no va a poner un indicador en una evidencia, por ejemplo, o va a poner un elemento en un indicador, o va a poner una competencia como parte de un elemento. Entonces, esas cosas son las que tengo que desde ahora empezar a identificar con ustedes y necesito que sea un trabajo individual, ¿sí? Yo sé que de pronto la competencia ya está definida. Algunos no la tienen del todo definida, me imagino, no sé. O la situación didáctica, algunos la describirán de una forma, otros la describirán de otra. Esta descripción de la metodología, yo sé que nadie la tiene, porque es lo primero que vamos a mirar con el recurso. Entonces, esto va a cambiar, ¿cierto? De cierta manera, la descripción general del recurso también va a cambiar, ¿cierto? Entonces, esas cosas también voy a tener que verlas desde cada uno, ¿sí? Y más adelante, cuando ustedes
vayan a hacer una planeación didáctica, pues yo no hice eso o simplemente lo hicimos en grupo y de pronto no me acuerdo. ¿Sí? Entonces necesito evaluar obviamente desde cada uno de ustedes qué logran hacer, qué logran desarrollar. ¿Sí? Vuelvo y les digo, háganlo cada uno. No importa que vengan desarrollando un trabajo en grupo. ¿Sí? Pensemos que eso se va a enfocar más bien en las siguientes fases. ¿Sí? Que en donde ya sí requerimos de un equipo para el tema de producción y el tema de postproducción, que de pronto es un tema más técnico. ¿Sí? Pero esto, que es muy competente a lo que es el trabajo del licenciado o de la persona o del pedagogo, háganlo ustedes de manera individual. ¿Listo? No importa que hayan partes en común, no importa. Hay algunas que cambian, ¿sí? Y ustedes aquí tendrán que argumentarlas, ¿vale? Entonces, Sí, eso es lo señor. que yo veo, ¿vale? Entonces, no sé si haya más preguntas, muchachos. ¿Ninguna? Bueno, no siendo más entonces, muchachos, pues me queda darles las gracias por la asistencia, por la participación. Quedo pendiente entonces de publicarles en el foro el texto y la videoconferencia del día de hoy. Estaremos hablando por ahí. Cualquier duda que tengan ya saben dónde me encuentran. ¿Listo? Un abrazo y nos vemos dentro de 15 días allá en el municipio del Doncecho. Gracias, profe. Bueno, muchachos, feliz tarde. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao.